hay que tener mucho cuidado. Estafan al inmigrante. Si no le hablas en su idioma, medio como que... Me empezó a gritar. Y eso fue uno de los peores momentos que viví acá. Nos encontramos en París, la ciudad del amor y la luz. Una ciudad conocida, por ejemplo, por la Torre Eiffel, porque tienen una mona en un museo. No, esa mona no, la Mona Lisa. Y por muchísimas otras cosas más. Pero lo que queremos investigar hoy es cómo se sienten los latinoamericanos en esta ciudad después de vivir muchísimo tiempo. ¿Será que aún están enamorados? ¿Será que la magia se les fue? Bienvenidos a otra ruta. Como ustedes saben, a donde quiera que nosotros vamos estamos buscando hispanohablantes y en este caso no es la excepción. Ahora mismo nos encontramos con Antonella, ya que estamos en París. Antonella, preséntate. Salud, Samá, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Antonella, soy argentina y hace 8 años que vivo en la ciudad del amor. Aparte de Antonella, tenemos a otro invitado. Mi nombre es Daniel Juárez, vengo de Guatemala y estoy por cumplir un año de estar en Francia. Juntos, Daniel y Antonella nos estarán contando cómo ha sido emigrar a Francia y vivir en París como latinoamericano. Así que vamos a empezar con la pregunta de por qué decidieron emigrar de su país. Me recibí de comunicadora y quise hacer un viaje que teóricamente duraría un mes, pero cuando llegué a Europa y vine a Francia específicamente me encantó. Así que bueno, volví para la Argentina, hice todos los trámites posibles y 9 meses más tarde estaba viviendo acá en la ciudad del amor. Decidí estabilizarme en Francia porque creo que es un país con una estabilidad económica, a diferencia también de otros países europeos donde el pago puede ser menor. También tiene muchas oportunidades de poderse desenvolver y poder tener una estabilidad económica fuera, claro, de todo lo turístico y emblemático que hace París, pues ser París. No pensaba quedarme acá. París no fue nunca un lugar de mis sueños, sino que cuando llegué me gustó tanto el paisaje, me gusta mucho la historia, que bueno, que decidí instalarme un tiempito que terminó siendo 8 años en París. ¿Y dónde estamos ahora mismo? En la zona roja de la ciudad. Dentro de un par de horitas se va a prender todas las luces de neón, empiezan a funcionar los locales y a bailar cancán. Rodilla, pierna, rodilla, pierna. Bueno, es la zona roja, es la zona de Van Gogh, de Picasso, de Toulouse-Lautrec, del Gato Negro, del Moulin Rouge. Es la zona donde la gente del centro critica de día, pero a la noche disfruta. Exactamente. Así que vamos a disfrutar nosotros. Si hablamos de cómo fue el cambio de mi vida en Guatemala a estar acá en París, podría decir que fue bastante sencillo, la verdad. Lo difícil, claro, es poder dejar a mi familia, dejar a mis amigos, estudios, propiedades que puedo tener en mi país. Pero creo que me logré acomodar bastante bien. Algo que me costó pues bastante al inicio fue el poderme transportar, el poder conocer cómo eran las rutas, cómo se movía uno en el metro, en los buses, en diferentes trenes. Pero en general se me hizo bastante fácil la incorporación al país. ¿Cómo fue el cambio para mí? A ver, fue de a poco. Yo me mudé acá con 24 años. Yo trabajé como camarera durante 1 año y medio, después se me terminó la visa, me fui a vivir a Italia para sacar mi pasaporte y posteriormente regresé sin un centavo y ahí fue cuando decidí crear mi blog Loca Suelta en París y empecé a mostrar de la ciudad. Ese fue el cambio quizás más notorio, en el cual me tuve que desarrollar con mi propia empresa y fue positivo. Por ahora viene siendo súper positivo. Si llegas a París y buscas a una guía turística, créenos que con Antonella la pasarás de maravilla. Contáctala y dile que viniste de parte de otra ruta. Ahora, una de las cosas más importantes al emigrar es la comunicación, y más cuando vas a un país en donde no se habla español. ¿Qué tan difícil es el francés? El idioma francés para mí es súper complicado, yo soy malísima, pero un poco caradura también, porque cuando no sé una palabra la digo en español pero con acento francés y secreto. Pasa perfecto. Sí, es un idioma bastante difícil porque al igual que el español tiene muchas conjugaciones, que es lo que creo que lo hace un poco complicado. Y más que las conjugaciones, la pronunciación, que esa es el alma del idioma francés. Si vos hablas en francés y decís la palabra en español sin las últimas 2 letras, ¿Quiero una cerveza? je veux un bière, o je veux un bière, s'il vous plaît, o s'il te plaît. Eso depende, siempre hay que ser cordial acá. Bueno, ese también es un tip. Si vos venís a París o a Francia, siempre el por favor, el gracias, el buenos días y el hasta luego. Eso es primordial. Antes que saber el idioma, hay que ser un poco educado y te van a responder de maravilla.
La experiencia más incómoda que tuve con un francés en respecto al idioma fue el que al principio estaba en un trabajo y había una persona que necesitaba que yo le pasara ciertas herramientas, pero yo al tener ni un mes de haber venido al país, pues no sabía realmente el idioma y él se molestó al yo no entender qué era lo que me pedía, me empezó a gritar. Yo traté de hacer mi mejor labor y cuando le pasaba las cosas que lograba entenderlo me las arrebataba. Creo que eso podría ser una de las peores experiencias o la más fea, ya que yo le decía yo hablo español y él me decía yo francés, no español, yo francés, no español. Mi francés es malísimo porque así como hace 8 años que vivo, nunca fui a estudiar francés, entonces todo lo que sé lo sé de la calle. Me sale que empiezo a preguntar y cuando me dicen ¿de dónde sos? De Latinoamérica, me empiezan a hablar en español. Aquí los franceses hablan español y muchos se justifican con eso. Tuve tantos años en la escuela, tanto español de por medio que lo intento practicar y bueno, y le sale muy bien. Hablen bastante. Aunque es cierto de que muchos franceses hablan español, no te puedes confiar. Y eso pudimos descubrirlo en nuestro recorrido por la ciudad, porque muy pocos de los franceses con los que hablamos podían hablar español o inglés. Y esto también lo puedes ver en una serie sumamente famosa llamada Emily in Paris, en donde tenemos una clara imagen de cómo es la cultura francesa. O espera, ¿será que la imagen que ellos dan está lejos de la realidad? Es una caricatura de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que exageran mucho lo que le pasa a los franceses, pero sí, es verdad. El francés es esto, si no sos cordial, medio que no te dan bola. Hay un tipo de francés que si no le hablas en su idioma, medio como que te miran de arriba abajo con la naricita para arriba, pero también tenés el otro lado, como en la serie, el simpático, la simpática, mucho inmigrante que quiere ser tu amigo, que también está solo como vos. Bueno, por lo visto en algunas cosas la serie exagera y otras cosas son muy acertadas. Ahora, si tú conoces a la cultura francesa, déjanos saber en los comentarios qué piensas tú al respecto. Ahora, volviendo al tema, la razón por la que Emily vino a trabajar a París fue porque se le presentó una oportunidad laboral, por lo cual nos gustaría saber un poco más de esta área. Así que lo que queremos saber es si es difícil conseguir trabajo en París. Si es difícil conseguir trabajo, sí. Es complicado si venís y querés un trabajo en específico y no sabes el idioma, no te sabes comunicar. Hay mucha gente que viene acá y ni siquiera sabe hacer su currículum. Tiene que ver mucho con contactos para que se abran puertas o la situación legal. Si uno está de forma regular o de forma irregular con sus papeles, eso va a tener mucho que ver y cómo domine el idioma para la facilidad o la dificultad en poder obtener un trabajo. Entonces, es fácil para el trabajo que esté en el momento. Por ejemplo, yo a los 24 años, sin idioma, sin nada, pude trabajar. De hecho, la primera semana me fui a anotar, fui a dejar currículums en todos los lugares y quedé en 3 restaurantes y un hotel para trabajar, porque no buscaban el idioma. Hay trabajo, quizás no sea el de tus sueños, pero sí está bueno como para comenzar y después para desarrollarte en otras carreras. ¿A qué me dedico yo? Yo tengo una empresa de tours que se llama Loca Suelta en París. En mis ratos libres soy periodista. Yo actualmente estoy trabajando y me dedico a la electricidad. Soy electricista en París. Yo me recibí en Argentina y cuando vine acá validé mis títulos. Bueno, y hoy en día tengo las credenciales correspondientes para poder comunicar acá en París, en Europa. Ya traía conocimientos de mi país, pero claro, hay diferencias por los voltajes y que acá pues hay muchas normas de seguridad. En la mayoría de países latinoamericanos no vemos. Entonces, en el corto tiempo que tengo acá, sí me formé en una institución de España. La formación fue online, realmente un poco duro porque el curso estaba hecho para poderse sacar en 1 año y medio, en 18 meses. Claro, yo no podía esperar 18 meses y me dediqué fuertemente a estudiar 10 horas al día, 6 días a la semana para poderlo terminar en menos de 5 meses y gracias a Dios pues ya tengo mis diplomas que me abrieron la oportunidad de poderme estar desenvolviendo en electricidad. El curso me dio la oportunidad de obtener el diploma para poderme desenvolver en electricidad acá. Puede llegar a ser un poco caro el curso, ya que como les comentaba, es para 1 año y medio, lo saqué en menos tiempo por ser en línea, pero el precio fue de 2.400 euros. ¿Qué idioma necesitas para trabajar acá en París? Los idiomas para trabajar van a depender mucho del tipo de trabajo y del patrón que te contrate.
porque si se trabaja con personas latinas, claro que el idioma es el español. Si queremos trabajar en un supermercado, exclusivamente se va a necesitar y únicamente el francés. Ahora si se quiere trabajar en una cafetería o un restaurante, francés e inglés. Está bueno que si venís a París de vacaciones, te hagas aunque sea una aplicación, unas 3 horas para saber cómo se habla, para decir el hola, chao, gracias y buenas tardes. Y si querés vivir acá, tené presente que podés venir sin el idioma, como vine yo, pero te va a ser un poquito más complicado. Así que si tenés pensado viajar, tomate 3, 4 meses o hasta un año de francés intensivo y vas a ver cómo te las metes a todos en el bolsillo. Antes de mudarte a otro lugar, es importante saber cuánto cuesta vivir allí. Y aunque tenemos un video completamente dedicado a este tema, desde cuánto ganas hasta cuánto cuesta hacer una compra en un supermercado, queremos saber si nuestros invitados creen que París es un lugar caro para vivir. París sí puede ser, bueno, sí es una ciudad cara para vivir y la comida puede ser muy cara si estamos hablando de ir a restaurantes. Ahora bien, si vamos y decimos vamos a comprar en un supermercado, en un market, la comida relativamente tiene un costo muy parecido a Latinoamérica o incluso en algunos casos un poco menor. Pero en un restaurante sí es bastante más alto que lo que podamos estar acostumbrados. Lo más caro que es vivir de París es el alquiler. El alquiler para una pareja, para unos amigos, no baja de los 1.300 euros. Esos son los precios básicos para un estudio o un apartamento con una sola habitación. Yo estoy pagando alrededor de los 1.500, 1.600 euros. Es una linda zona. Mi ventana da el Sagrado Corazón y da la Torre Eiffel y todo, pero bueno, no dejan de ser 50 metros cuadrados por 1.600 euros. El conseguir una vivienda estando en París es bastante complicado, depende de la situación en la que te encuentres. Si te encuentras con un trabajo declarado, con un contrato, si vienes con una visa de trabajo o si tienes claro ya la residencia, pues puede ser bastante fácil. De lo contrario va a ser muy complicado porque el francés no se fía de un latino para darle su vivienda, ya que ya al estar viviendo la persona hay muchos recursos que van a beneficiar al inquilino, que van a beneficiar al arrendante, aunque claro, el dueño pueda ser francés. Si querés hacer la ruta correcta de ir a una inmobiliaria o de que te lo alquilen con papeles, es un poco complicado porque te piden 3 meses de sueldo que tienen que ser 3 veces más de lo que cuesta ese alquiler. Los alquileres acá son un poco caros comparados con otras partes del mundo, pero bueno, nada es imposible. Al menos en mi caso personal, yo vine y de primera instancia llegué a vivir con una persona ecuatoriana. No la conocí sino hasta el día que yo vine acá, ¿verdad? Pero sí ya la había contactado desde Guatemala para poder tener asegurada mi chambra, mi habitación. Y ya en el camino conociendo personas, pues me fui abriendo puertas y gracias a Dios conocí a un señor que cuenta con estudios, ¿verdad? De su propiedad. Él mismo fue quien me lo ofreció y es como ahora tengo la posibilidad de poder vivir solo en un estudio. Yo estuve viviendo durante 2 años en un apartamento compartido y después me enteré que el departamento lo alquilaba y la persona que lo alquilaba era la que me lo subalquilaba, que eso es ilegal. A mí no me hizo nada porque era simplemente para hospedarme, para estar un tiempito. Pero sí me pasó que, bueno, el dueño quiso venderlo 1 mes de preaviso, cuando normalmente tienen que haber de 3 a 6 meses, y me sacaron de ahí. Lamentablemente son las mismas personas inmigrantes quienes estafan, ¿verdad? Al inmigrante. Entonces les piden el adelanto del mes, de igual forma el depósito, y les entregan una llave. Y se cree realmente que tienen que haber varias personas implícitas porque si no, ¿de qué forma obtienen la llave? Llevan 2, 3 días viviendo en el apartamento cuando aparece el que se hace llamar el dueño, ¿verdad? O posiblemente si es el dueño, eso no lo sé. Y les dice que qué hacen ahí y que se vayan en ese momento y llaman a la policía. El inmigrante, por ser inmigrante, lo primero que dice es no, con la policía no. Y opta por mejor irse. Y claro, perdió su dinero. Y ya que estamos hablando de estafas, ¿qué tan seguro es vivir en París? La seguridad es bastante, la verdad. Esto de estar con una cámara, estar con micrófonos, estar con el stick haciendo selfies, en algunas partes de Argentina yo no lo puedo hacer, o estoy con precaución y acá no, acá es seguro. Creo que uno puede estar por las calles a 10 horas de la noche, que no va a haber ningún problema.
o gracias a Dios esa ha sido mi experiencia, se ha escuchado, pero son ciertos sectores que, aunque es París, tiene ciertos sectores donde sí es un poco más peligroso. De lo contrario, es un lugar bastante tranquilo con relación a seguridad. Lo mismo que en todas las grandes ciudades. En el centro tenés que prestar atención más que nada a los pickpockets, a los que, no sé, las estafas que te hacen, sobre todo a los turistas. Y en el periférico, bueno, sí, tenés que estar un poquito más seguro. Vos te vas al distrito quizás a Barbès, que está a unos 500 metros, y es un poco más complicado que en el centro de la ciudad. Si quieren saber más sobre estas zonas, los chicos dejaron otro video que se los muestro acá abajo. Muchas veces cuando visitamos un país tratamos de mostrar la otra cara, o sea, aquello que pocos te cuentan. No lo hacemos con la intención de criticar, sino que muchas personas deciden emigrar a X nación por lo bonita que la pintan en las redes sociales, y cuando llegan encuentran que la realidad es otra. ¿Cuáles son las cosas que no se dicen en París que según yo debería saber? Es frío. Es bastante frío. La gente te dice, es París, no es como Noruega. No, es frío, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en el transporte público, hay que tener mucho cuidado en el centro, sobre todo por los pickpockets, por los ladrones de turismo. Aprovechan que estés distraído, que estés sacándole una foto al Moulin Rouge y te van abriendo por atrás la carterita, así que hay que tener cuidado. Y bueno, una de las cosas que dicen, que sí dicen, pero que para mí es verdad, que hay muchas ratas, sobre todo porque estamos con el Sena en el medio, así que sí, cuidado con pisar algo complicado a la noche, que es donde aparecen. Algo extraño que me haya pasado acá en contra de la seguridad: yo viví los 2 atentados en París. En el 2015, el año en el cual me mudé, sucedió lo del Bataclan, ¿no? Que entraron los terroristas y bueno, y asesinaron a muchas personas en el Bataclan y en las zonas de la ciudad. Y yo estaba trabajando en el restaurante y fue bastante loco porque no entendía nada. En Argentina quizás estamos acostumbrados más a que te roben el celular, que aparezca un atentado o algo. Y eso fue lo más raro y lo más triste, sobre todo por no entender nada, porque vos vas caminando, corriendo y te van cerrando todos los locales, la policía. Al otro día saber lo que sucedió. Al lado de mi casa había un local de guitarras eléctricas y al dueño del local le habían disparado. Entonces la puerta al lado de mi casa estaba toda pintada de negro, estaba lleno de velas y bueno, y eso fue uno de los peores momentos que viví acá. Uno de mis lugares favoritos, o que me hizo cambiar y querer quedarme acá, fue el muro de los Te Amo, el muro de los Je t'aime o Te Quiero. Y resulta que fueron 2 artistas, 2 personas que buscaron en más de 300 idiomas decir la palabra te quiero o te amo. Todo eso lo plasmaron en un mural gratuito que está acá en la plaza de Je t'aime, con partecitas rojas que son como corazones partidos, que a través de todas las palabras se unifica para un te amo general. Es más como que el amor le gana al odio, y dije, bueno, a esto es donde hay que apuntar, a lo positivo y al amarse y no odiarse y que no haya guerras. Eso es lo que me hizo también replantearme y quedarme acá en París. Antes de emigrar es bueno aprender de aquellos que lo hicieron antes que tú. Así te evitas pasar por problemas que ellos pasaron y esto ayudará a que el proceso de integración sea más fácil. Si puedo darle un consejo a una persona que desea venir, que quisiera emigrar. Número 1, aprende el idioma. Vas a ver cómo te abren muchas puertas. Porque es bien difícil comenzar y encontrarte con que te sientes como una persona sordomuda. Porque sí puedes escuchar, pero no entiendes. Sí puedes hablar, pero no te puedes expresar porque no sabes el idioma. No seas como yo, que no lo aprendió apenas llegó y medio que hice panza arriba y dije, bueno, el mes que viene empiezo, ya llevo 8 años y nada. Número 2. Venir con una visa de trabajo. Eso va a facilitar muchísimo la estadía, tanto para conseguir un lugar de vivienda, que puede ser bastante difícil conseguirlo, como para obtener un trabajo. Al tener una visa de visa y trabajo, depende del país del que se venga, eso va a facilitar mucho. Y traer una cantidad grande de dinero para poder comenzar en lo que uno se estabiliza. No pienses que todo lo que tenés en tu cabeza, todo lo que esperabas de París lo vas a encontrar los primeros días. El París para un inmigrante puede ser duro. El París para un inmigrante es esto que hablábamos recién, que el apartamento es caro, que nadie te quiere contratar, que no te quieren dar, pero tranquilos, vas a ver que lo vas a poder lograr, simplemente respirá y seguí intentándolo. Porque el inicio puede ser bastante difícil para encontrar trabajo, si no se tiene realmente los contactos necesarios. Esos puntos creo que son totalmente fundamentales tomarlos en cuenta antes de pensar en migrar a un país. Pero espera, porque no podemos olvidar los choques culturales. ¿Cuál ha sido la experiencia de nuestros invitados con los franceses? Bueno, eso lo puedes ver en este video.